se podía hacer ejercicio y cuando se dio cuenta, aumentó de peso. Y resulta que el aumento de peso, el tener sobrepeso, obesidad mórbida, es un factor de riesgo muy importante para complicarse por COVID-19. Así es que vamos a hablar cómo recuperar el tiempo perdido, qué hacer de ahora para adelante para tratar de recuperar nuestro peso saludable. El licenciado Antonio Castillo Carrera, él es decano nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, está con nosotros y lo saludo a la distancia. Licenciado Castillo, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huertas. Siempre es grato conversar con usted. Encantado, licenciado. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. A ver, primera pregunta. Para las personas que durante este año de pandemia han subido de peso, ¿será posible recuperar ese tiempo perdido y empezar a bajar de peso? Por supuesto que sí. Sí, en realidad hacemos simplemente algunos pequeños cambios en nuestros estilos de vida, podemos recuperar nuestro peso, ya que por el estado de cuarentena y la pandemia, hemos tenido que estar en nuestras casas haciendo trabajo remoto, teniendo muy poca actividad, es decir, está en un estado de sedentarismo total y además comiendo alimentos altamente calóricos, abusando de los deliveries, ¿no? Y poco a poco hemos ido ganando de peso. Correcto. Teniendo en cuenta de que el sobrepeso es una pandemia ya en el mundo. Eso es muy cierto. Y eso que usted dice es muy importante que nuestros oyentes lo entiendan. Pandemia obviamente se refiere por lo general a una enfermedad infecciosa, pero sí, se habla de la pandemia de obesidad. ¿Y por qué se habla de pandemia de obesidad en el mundo? Porque en realidad está azotando a todos los países del mundo, ¿no? Es una realidad que se encuentra ya en diferentes países y no se puede controlar, siendo nosotros el cuarto país a nivel de Latinoamérica que sufre de este problema de exceso de peso, el cual incluye tanto el sobrepeso como la obesidad. Tenemos 70% actualmente en el Perú de personas mayores, adultos, que tienen exceso de peso. Y sin ir muy lejos, ya los escolares, niños, estamos hablando de niños menores de 11 años, presentan un exceso de peso del 32% aproximadamente, que se ve reflejado poco a poco conforme van aumentando la edad. Por eso es muy importante el tener estilos de vida saludables, hacer actividad física y tener una dieta balanceada. Muy bien, entonces buena noticia nos ha dado para empezar el programa, que ese tiempo, entre comillas, perdido, todo ese peso que hemos ganado durante la pandemia, la podemos recuperar. Vamos a hacer una pausa, licenciado. Cuando regresemos quiero que nos dé tips, consejos puntuales de cómo hacer para recuperar todo ese tiempo perdido en términos de alimentación saludable. Regresamos, no se vayan. Este es su espacio vital en el aire de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde del 18 de mayo del 2021. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos analizando el tema de la obesidad, de lo que significa el aumento de peso durante la pandemia y sobre todo cómo podemos hacer para enrumbar y tratar de recuperar el tiempo perdido y de esta manera podamos recuperar nuestro peso prepandemia. El licenciado Antonio Castillo Carrera, él es el decano nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú y nos está dando conocimientos importantes sobre, y nos dijo algo que de repente a usted, señora, que escuchó que era pandemia, que el virus, bueno, se habla de una pandemia de obesidad en el mundo, porque no hay país que no se haya salvado de la obesidad. Licenciado, en términos prácticos, a ver, ¿cómo podemos aconsejar a nuestros oyentes en alimentarse saludablemente? Quizá empecemos por allí. ¿A qué se le llama una alimentación saludable? ¿Qué cosa es una alimentación saludable? Bueno, una alimentación saludable es aquella alimentación que llega a cubrir o utilizar todos los grupos de alimentos de una manera armónica para poder completar todas las cantidades de energía y nutrientes que necesita nuestro organismo para cumplir sus funciones vitales. En ese contexto, la persona, la población, debería tener buenos hábitos alimentarios, que poco a poco debe ir reconociendo dentro de su ámbito de consumo de alimentos, principalmente. Entonces, en ese contexto, más que dar una serie de recomendaciones, podríamos ir directamente al plato saludable. ¿Cómo deberíamos comer?
Imaginemos un plato, una circunferencia, ¿correcto? En el cual la mitad del plato debería estar compuesto por ensalada, un conjunto de verduras de diferentes colores, con el aliño correspondiente, de acuerdo al gusto de cada persona, pero debería ser la mitad del plato. Con esto aseguramos una buena cantidad de vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes, etc. Del mismo plato redondo, una de las cuartas partes debería estar conformado por alimentos de alto valor biológico, alimentos que nos proporcionen proteínas de buena calidad, importantes para el crecimiento, importantes para mantener el músculo en nuestro organismo, y también esa proteína es importante porque forma parte de muchos factores en nuestro organismo, hablando bioquímicamente. Hablamos de pollo, hablamos de carnes, hablamos de huevo, pescado, chancho, etc. Y la segunda cuarta parte que queda del plato debe estar conformado por alimentos que nos aporten energía, que nos aporten calorías. Estamos hablando de tanto tubérculos como cereales o menestras. Una papita, camote, mashua, oca, qué sé yo, kiwicha, trigo, arroz, etcétera, ¿no? En esta distribución podemos tener nosotros un plato que nos puede brindar todo el bagaje de nutrientes y de energía que necesita nuestro cuerpo. Qué interesante. Eso es lo que se llama entonces una alimentación balanceada, ¿verdad? Una alimentación balanceada, una alimentación que tenga todos los nutrientes. En esa mitad del plato de colores, allí están todas las vitaminas y minerales que necesita el cuerpo. No hay necesidad de tomar ninguna pastilla, gastar plata en suplementos ni nada. Y en la otra mitad, alimentos que te den que formen tejidos, las proteínas, y luego en la otra la energía. Ese es más o menos el esquema. Ahora, ¿qué hay sobre el preparar alimentos? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, ay, yo tengo flojera, compro comida ya hecha en cajas, comida procesada, ultraprocesada. En ese sentido, ¿es mucho más saludable cocinar todos los días como se hacía de siempre? Por supuesto que sí. Es mucho mejor y mucho más saludable el consumir comida natural y prepararla nosotros mismos. Cuando nosotros adquirimos un alimento procesado o solicitamos un delivery para la casa, nosotros no sabemos cómo lo preparan. Nosotros lo consumimos porque nos gusta, pero en realidad esos alimentos, y está comprobado, que tienen altas cantidades de harinas, altas cantidades de grasa también, altas cantidades de sodio, muy perjudicial para nuestro organismo. El día de ayer ha sido el Día Mundial de la Hipertensión, ¿no? Entonces tenemos que ser moderados en el consumo de sodio también. Eso es muy importante porque pueden presentarse comorbilidades relacionadas al sobrepeso o la obesidad, que son factores de riesgo muy grandes, como usted bien lo manifestó, doctor Huerta, con la presencia de la pandemia del COVID-19 que nos pueden llevar hasta la muerte. Entonces, una alimentación saludable es aquella alimentación balanceada que se prepara en casa todos los días, ¿verdad? Que se cocina todos los días. Ahora, con respecto a la cantidad, porque los peruanos somos conocidos por ser fanáticos del taipá. O sea que cuando la gente sale de un restaurante, ¿y qué tal la comida? Oye, buenísima. O sea, y cuando uno entra un poco más en la pregunta, ¿a qué le llama buenísima? ¿Al sabor, al rico? No, te dan bastante. O sea, al peruano, la peruana, por lo general, obviamente hay muchas excepciones, pero una comida rica, buena, es cuando le han dado abundante comida, más que el sabor. ¿Qué le podemos decir sobre la cantidad? Bueno, en realidad nosotros deberíamos saber qué cantidad consumir. El comer taipá no significa comer sano, comer saludable. Y si la gente come taipá, es que porque muy posiblemente está dejando de lado un tiempo de comida. O no ha tomado un buen desayuno, o no lo ha tomado, o de repente no cena en la noche. Y aquí va otra recomendación. Todos debemos tener un buen desayuno, un buen almuerzo y una buena cena. Y entre ellos podríamos tener una media mañana y una media tarde, dependiendo de la actividad o el grado de actividad que tenemos nosotros. Entonces es importante no comer taipá, sino comer lo necesario. Por eso existen raciones, porciones, cantidades diferentes a cada persona. Por ejemplo, para comer un pedazo de carne, yo podría tomar como referencia la palma de mi mano. La palma de mi mano es el tamaño de la ración de carne que yo debería consumir. Definitivamente la palma de mi mano es diferente a la palma de mano de usted y de muchas de las personas que nos están viendo o nos están escuchando. Entonces eso sería más o menos a grosso modo una idea de cómo sería nuestra cantidad de carne.
Si queremos consumir una fruta, lo que quepa en nuestra mano, ¿no? Lo que quepa en nuestra mano es la cantidad de fruta que pudiera consumir yo. Una manzana, una mandarina, una pera, dependiendo del tamaño que ingrese en nuestra mano. Y así sucesivamente podríamos darle cierta cantidad de recomendaciones de la cantidad de alimentos que debemos consumir. ¿Qué cantidad de verduras deberíamos consumir? La cantidad que quepa en nuestras dos manos juntas, ¿no? Esa es la cantidad de verduras que deberíamos consumir nosotros diariamente. Porque nuestro cuerpo necesita de diferentes nutrientes para seguir evolucionando, para seguir avanzando. Nosotros somos como un automóvil, ¿no? Necesitamos agua para hidratarnos, aceite, ¿no? Lubricantes, etcétera, y todo eso es una analogía relacionada pues a las frutas, a las verduras, a las menestras, a las carnes, en sí a todos los grupos de alimentos. Qué importante. Entonces, no hay alimento malo, lo que hay son exceso de cantidad de alimentos. Esa es la idea, ¿verdad? Debe ser balanceada, como usted lo dijo, con su mitad del plato de colores, frutas, verduras, todo lo que sea de colores, alimentos que nos den energía, hidratos de carbono, las menestras tan deliciosas, y luego proteínas, que pueden ser proteínas vegetales también o animales si la gente lo decide. La quinoa y la kiwicha tienen un altísimo contenido de proteína de excelente calidad. Y lo otro es el tamaño del plato, que no sea taipá, que sea porciones pequeñas, para que de esta manera no tengamos un exceso de calorías. Obviamente todo esta, digamos, alimentación saludable debe tener también ejercicio, debe complementarse con actividad física, licenciado, ¿cierto? Así es. Y dentro de la pandemia, nosotros, estamos un poco apretados en casa para hacer ejercicio, pero eso no quita el hecho de poder de repente tener actividades lúdicas, ¿no? Quizás con los hijos, algún juego de mesa o un juego de movimientos, de flexiones, de repente subir y bajar escaleras o acomodar las cosas de la casa, ayudar a barrer, algunas cosas que se pueden hacer en casa que nos mantengan activos. No necesariamente necesitamos un gimnasio para estar activos, sino con la actividad diaria que nosotros realizamos en casa podemos agenciarnos para estar saludables y no oxidarnos, ¿no? Entonces tenemos que hacer la actividad física conjuntamente con una buena alimentación y evitar los hábitos nocivos como por ejemplo el tomar, el fumar o el dormir pocas horas. Fabuloso. Licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Le agradezco muchísimo que usted haya compartido su conocimiento con todos los oyentes de RPP Noticias. Gracias. Un abrazo para usted. Gracias por la invitación. Hasta luego. Muy agradecido. El licenciado Antonio Castillo Carrera, decano nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, estuvo con nosotros, señora. Ya sabe, se puede. Mire, empiece haciendo una simple balance. ¿Cuánto está comiendo usted? ¿Está comiendo muy taipá? ¿Le gusta comer taipá? ¿Por qué? Baje la cantidad. Lo que ha dicho el licenciado. Alimentos de colores, frutas, verduras. Coma de todo, pero poco. Ese es el truco. Y lo otro, haga actividad física. Si puede salir a caminar, ¿verdad? Es importantísimo la actividad física. Vamos a regresar. Consultorio Vital al regreso. ¿Le parece? Y a los números de RPP Noticias, 212-4100, 212-7165, están listos para usted. No se vayan, que regresamos.